Aprieta el puño. Ahora imagina que en esa mano, en lugar de aire, sientes el peso helado y oxidado de un machete que le quitaste a un compañero muerto. Ahora, acerca esa otra mano a tu nariz. No huelas el jabón, huele la pólvora quemada, el barro seco mezclado con sangre ajena, y el dulzón nauseabundo de la gangrena empezando en una herida que no puedes limpiar. ¿Qué se siente? No es el valor, es el miedo. Un miedo tan profundo que ya ni siente. Un miedo que se convirtió en tu estado normal durante años. Hoy vas a dejar de lado las pinturas de héroes con uniformes impecables. Hoy, en Neta, caminaremos juntos por el verdadero infierno de tierra y sangre que fue ser un soldado, cualquier soldado, en la Guerra de Independencia de México. No te vamos a contar la gesta, te vamos a mostrar la desgracia cotidiana, el precio humano de cada grito de ¡Viva! Porque para cada Hidalgo o Morelos que pasó a la historia, hubo miles de hombres anónimos cuyo único monumento fue una fosa común en un páramo olvidado. Olvida las batallas limpias de los libros de texto. La realidad era el barro, los parásitos, el hambre atroz y la alta probabilidad de que murieras no por un balazo español, sino por una diarrea violenta en una zanja. Si tienes el valor de mirar a la guerra a los ojos, sin el filtro del bronce y el mármol, dale like a este video ahora mismo. Es nuestra forma de decir que honramos la memoria no repitiendo leyendas, sino recordando el verdadero sufrimiento. Suscríbete a Neta y activa la campanita de notificaciones, porque historias como esta son las que cambian para siempre cómo ves tu propio país. Y al final, déjanos en los comentarios, ¿de qué otro héroe anónimo y su desgracia quieres que hablemos? Esto es Neta, donde la historia no se celebra, se comprende. Año de 1811. No eres un patriota ilustrado que debate ideas en una tertulia. Eres un peón indígena al que el amo le ha quitado hasta la última mazorca. Eres un arriero mestizo cuya recua fue requisada por los realistas. Eres un labriego cuyo hijo se lo llevó la leva forzosa del virrey. Tu vida, antes de la guerra, ya era una desgracia lenta. Entonces llega el rumor. Un cura viejo en Dolores dijo que basta, que es hora de tomar lo que es nuestro. Para ti, independencia es una palabra demasiado grande. Lo que entiendes es comida, justicia o simplemente venganza. Te unes a la revuelta no por un ideal, sino porque el mundo se desmoronó y es lo único que parece darle sentido al caos. O tal vez te encuentras del otro lado. Eres un soldado del rey, un pobre diablo traído desde Galicia o Andalucía, que cruzó un océano para morir de fiebres en una tierra que ni siquiera sabe pronunciar. No importa de qué lado estés. En el fondo, tu desgracia es gemela. Eres carne de cañón en un conflicto que te supera, luchando por razones que se desvanecen ante el primer ataque de disentería. Tu viaje al infierno no tiene bandera. Tu pesadilla no comenzaba en el campo de batalla, comenzaba en el momento en que te convertías en soldado. Para el insurgente, el reclutamiento raramente fue el romántico llamado a las armas. Fue a menudo una leva forzosa o una elección desesperada. Un capitán con más carisma que escrúpulos llegaba a tu pueblo. Hablaba de gloria, de tierra, de libertad. Pero detrás de él, sus hombres tenían un aspecto hambriento y peligroso. Decir no no era una opción. Te incorporabas a la causa, a veces con un machete de labranza como única arma. Para el soldado realista, la historia no era muy diferente. Muchos eran reclutados a la fuerza en España entre los más pobres, los presos a los que se daba una opción: cárcel o el ejército en América. Otros eran criollos o mestizos leales, pero la base eran tropas regulares europeas abandonadas a su suerte. En ambos bandos, el equipamiento era una burla cruel. Los insurgentes combatían con lo que podían robar.
escopetas de caza viejas, herramientas, lanzas. Los realistas, aunque mejor equipados, sufrían la corrupción y la distancia. Uniformes que se deshacían bajo la lluvia tropical, botas que no existían, mosquetes viejos que con suerte funcionaban una de cada 3 veces. Desde el primer día, tu vida valía menos que el arma defectuosa que te daban. Ahí lo tienes, el gran mito del voluntario. La mayoría no eligió ser héroe, fue arrastrado por la corriente de la historia, como un tronco en una inundación. La guerra no preguntó, conscriptó. Y a ti, tronco humano, te tocaba estrellarte contra las rocas. Las batallas eran momentos de terror puro, pero breves. La verdadera desgracia era el entreacto, la campaña interminable. Imagina marchar durante semanas bajo el sol o las lluvias torrenciales de la sierra. Sin botas, tus pies se convertían en una masa sangrante de ampollas y lodo. Dormías a la intemperie, con el frío húmedo calándote los huesos, compartiendo el suelo con alacranes y serpientes. Pero el enemigo principal no era el español o el insurgente, eran el hambre, la enfermedad y los parásitos. Los suministros eran un sueño. Vivías del saqueo. Una gallina robada a una granja, unas tortillas frías, un puñado de maíz seco que molías entre piedras. El hambre era una sombra constante que te vaciaba y te debilitaba. Luego llegaban las enfermedades, más letales que cualquier ejército. La fiebre tifoidea por agua contaminada, la disentería que te deshidrataba hasta la muerte en cuestión de días, la viruela que diezmaba campamentos enteros. Los heridos en combate tenían un destino casi peor. La cirugía era la amputación sin anestesia, con una sierra de carpintero, y el cauterio con hierro al rojo. La gangrena era una sentencia de muerte lenta y apestosa. Los piojos, las pulgas y los gusanos en las heridas eran compañeros cotidianos. Ser soldado no era luchar, era intentar sobrevivir un día más a un entorno que te quería muerto, mientras cargabas un mosquete que pesaba más que tu última comida. Y cuando llegaba el combate, la desgracia alcanzaba su clímax de horror y absurdidad. Olvida las líneas ordenadas. La guerra insurgente era guerra de guerrillas, emboscadas y brutalidad máxima. En un enfrentamiento campal, la visión era dantesca. La humareda de la pólvora te cegaba, el estruendo de los cañones te ensordecía. No veías al enemigo, solo una pared de humo de donde salían proyectiles invisibles que destrozaban al hombre de al lado, salpicándote con sus restos. La bayoneta y el machete eran para el cuerpo a cuerpo, un trabajo sucio y visceral donde olías el aliento del hombre al que matabas. Pero peor era la suerte de los prisioneros. Para los realistas, un insurgente capturado no era un soldado, era un bandolero y un traidor. El destino frecuente era el fusilamiento sumario o la horca, con los cuerpos expuestos para escarmiento. Del lado insurgente, la venganza podía ser igual de brutal. La guerra a muerte, decretada por ambos bandos, convertía al prisionero en un estorbo cuya eliminación era casi una formalidad. Morir en batalla podía ser rápido. Ser capturado era una sentencia de terror y humillación antes del final. Y si sobrevivías, cargabas no con gloria, sino con los rostros de los que mataste y de los amigos que viste morir. Un peso que te aplastaría el alma por el resto de tus días, si es que tenías un resto. ¿Heroísmo? El verdadero heroísmo no estaba en cargar contra un cañón, estaba en aguantar una semana más de fiebre y diarrea sin desertar, en compartir tu último trago de agua podrida con un muchacho que llora por su madre, en no volverte loco con el olor a muerte que flotaba en el campamento. Esa era la valentía real, la que no ponen en las estatuas. Digamos que eras de los afortunados que sobrevivieron 11 años de eso. La guerra terminó en 1821. ¿Habías ganado? ¿Eras libre? Para muchos la desgracia solo mutaba. El soldado insurgente que regresaba a su pueblo no encontraba tierra ni recompensa. Encontraba miseria, familias destruidas y un nuevo gobierno de criollos que a menudo los veía con desconfianza, como una chusma desarrapada que ya no era útil.
El exrealista español que se quedó podía ser visto con rencor. El mexicano que luchó por el rey era un traidor para muchos. Las heridas físicas, cojeras, ceguera, manos perdidas, te condenaban a la mendicidad. Las heridas del alba, lo que hoy llamamos estrés postraumático, no tenían nombre, solo se manifestaban en pesadillas, sobresaltos y silencios rotos por gritos en la noche. No hubo pensión, ni gloria, ni agradecimiento nacional. Hubo, para la inmensa mayoría, un regreso a la pobreza de la que partieron, pero ahora cargando espectros. Habías cambiado un yugo por otro, y tu cuerpo y mente eran el campo donde la batalla nunca terminó de librarse. Así que la próxima vez que pases frente a un monumento a la independencia, no mires solo a las grandes estatuas. Cierra los ojos un segundo e imagina al hombre de atrás, al que tenía hambre, miedo y los pies sangrando, al que mató, al que vio morir, al que sobrevivió para cargar con el recuerdo. La próxima independencia no se forjó solo con ideales, se empapó en un mar de desgracias personales, anónimas y terriblemente humanas. Esa es la verdad incómoda y necesaria. La libertad tiene un costo, y casi nunca lo pagan los que firman los tratados. Si esta crónica del soldado olvidado te hizo repensar lo que significa patriotismo, escríbelo en los comentarios. ¿Qué otro costo humano de la historia de México merece ser recordado con esta crudeza? Suscríbete a Neta, activa el siniño de notificación y únete a esta trinchera de la memoria verdadera. Porque honrar a los héroes no es blanquear su sufrimiento, es recordar, con los ojos bien abiertos, el infierno que atravesaron para que hoy podamos tener este debate. Y eso, precisamente eso, hacemos en Neta.